actas. No, el señor secretario dará el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 97 de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, mediante la cual expresa a la Comisión su adhesión respecto a la petición que formulará al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando celebrar una sesión especial de sala para efectos de analizar los graves casos de eventuales abusos sexuales ocurridos en el Hogar Nido de Hualpén. 2. Oficio 533 de la Secretaría General de Carabineros del 5 de mayo de 2020, mediante el cual remite informe de la glosa 34 sobre todas las acciones realizadas para esclarecer responsabilidades en las vulneraciones de derechos humanos denunciadas a partir del 18 de octubre de 2019. Y 3. Comunicación que informa que la diputada señora Pamela Giles será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Renato Garín. Eso es todo, señora Presidenta. Las actas de la sesión 85, 86 y 87 se dan por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 88 queda a disposición de la comisión. Ruego a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿Nadie está solicitando la palabra? Don Hernán, ahora sí está. Sí, Presidenta, sí, ya estoy comunicado. Ya. Quería hacer presente que de la sesión que celebramos el lunes pasado quedó pendiente una nota del señor Mauricio Carrasco, vocero de la Asociación Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, ANDES-IND, mediante la cual solicita ser recibido en audiencia por esta comisión para tratar los problemas relacionados con la crisis institucional que vive el Instituto Nacional de Derechos Humanos y sus posibles soluciones. Como se lo decía, no se tomó acuerdo en la sesión anterior. De acuerdo. Estableceremos que todas las solicitudes de audiencia también están sujetas a las determinaciones que se han tomado de otra audiencia, por lo cual voy a pedirle a los diputados y diputadas que tengan la posibilidad de pronunciarse, y quisiera consultarle a usted si le ha respondido a la mesa respecto a la solicitud que se hace, que fue uno de los acuerdos, el cual no aparece en la cuenta, y sería bien que usted pueda señalar si se logró tener alguna información respecto a que esta comisión, que tiene el carácter de permanente, pueda constituirse como una comisión investigadora. Y por otro lado, respecto al oficio que envía la Comisión de Familia y Adulto Mayor, solicitando de que de manera expresa ellos se adhieren a lo que ha solicitado la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, para que se pueda sesionar de manera especial en la sala. Así que por lo tanto me gustaría que usted pudiera informar, dado que no está clara la petición en la cuenta, señor secretario. Muy bien, señora Presidenta. Efectivamente, nosotros en la sesión pasada, el día 6 de mayo de este año, emitimos un oficio dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, en la cual señalamos que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario, en sesión de esa fecha, acordó recabar el acuerdo de la corporación para que se le autorice a constituirse en calidad de investigadora por el plazo de 30 días, con el objeto de abocarse a la fiscalización de los graves abusos de connotación sexual que han afectado a un grupo de menores en el Hogar Nido, que depende de la Fundación Padre Luis Amigoda de la comuna de Hualquén, que ha causado la indignación nacional. Asimismo, la comisión solicita de vuestra excelencia, al presidente de la Cámara, que se acuerde celebrar una sesión especial con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, que permita conocer los antecedentes de esta situación, especialmente la actuación de la directora y trabajadores del Hogar Nido y de las autoridades y organismos encargados de la supervigilancia del Sename. En efecto, Presidenta, en la misma noche del día
el miércoles 6 enviamos esa comunicación a la oficina de partes. Nos consta que llegó a la oficina de partes, pero no hemos tenido respuesta alguna ni de la Secretaría General ni del presidente de la corporación. ¿Podríamos volver a reiterar, secretario, dado que le quiero pedir a cada uno de los diputados nuevamente el acuerdo para reiterar ambas solicitudes y que nos puedan establecer también la fecha de cuál debiera ser la sesión? Y con respecto a los oficios que acordamos con respecto a la Contraloría, también sería importante que pueda dar cuenta, señor secretario. Todos los oficios, señora presidenta, fueron enviados, pero no hemos recibido aún respuestas. De acuerdo. Y para reiterar a que la mesa nos pueda responder, solicito a los diputados que están por la vía remota, si están de acuerdo. Diputado Crispi. El diputado señor Jiménez está de acuerdo, el diputado señor Saldívar también expresa su voto de acuerdo, y el diputado señor Andrés Molina, más usted, darían el quórum necesario para su aprobación. Y el diputado Miguel Crispi, por lo tanto hay acuerdo unánime. El diputado Miguel Crispi está presente, sí. Sí. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputado Nino Bartolú, ofrezco la palabra. Encienda el su micrófono. Viendo la cuenta de hoy día, me acuerdo que hubo una comisión que se formó, autorizada por la sala, para ver este tema y producto de esta pandemia no se activó nunca. ¿En qué estado está eso? Porque nunca me llegó a mí una invitación a alguna reunión, nunca supe más de eso, como que eran todas suspendidas, entonces me gustaría saber. Es una investigadora sobre los casos que ocurrieron a partir del 18 de octubre. ¿Presidenta? ¿Sí? Sí, lo conversamos en la sesión pasada y acordamos hacerlo igual. Y veremos si la sala toma el acuerdo para permitirle a esta comisión convertirse en una comisión investigadora y poder indagar en el caso de Nido. ¿Se elimina esa comisión y vuelve a esta? ¿La tomaría en la Comisión de Derechos Humanos o la que se nombró en la sala? No sé de cuál es la otra comisión investigadora lo que usted señala, pero esta que tiene que ver... ¿Ah? Se nombró en la sala. Pero esto tiene que ver con el... nombre en la sala, entonces cada partido parece que manda sus nombres y eso quedó ahí en statu quo producto de la pandemia. Pero estamos hablando sí, pero se tiene que ver con el 18 de octubre. De todos los actos que habían ocurrido después. Esta comisión tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con... No, que me acordé de leer esto, entonces no sé si... Esa comisión se constituyó, la preside la diputada Maya Fernández, y por lo tanto ahora, como están suspendidas las comisiones investigadoras, solamente partieron desde las comisiones de carácter permanente, entonces por lo tanto vamos a preguntar en qué minuto nuevamente esta se activa. Así que está bien su pregunta y que la podamos también preguntar por oficio, es lo que usted quiere, para que el secretario nos haga llegar la información, porque también hay varios integrantes que son de esta Comisión de Derechos Humanos. Señor secretario, ¿pudiera solicitar el acuerdo para hacer el oficio respectivo y preguntar en qué minuto se va a activar esta comisión investigadora de violaciones de derechos humanos posteriormente del estallido social? Muy bien, presidenta. Porque pudo haber quedado fuera porque no hubo resultado. Lo que nosotros sabemos es que las comisiones investigadoras en este momento no están sesionando, entiendo que por un acuerdo de los comités. Pero de todas maneras, respecto del oficio, presidenta, solicitamos la votación de los señores diputados, los que estén de acuerdo. ¿Habría unanimidad? ¿Están de acuerdo los que están vía remota?
Sí, presidente, hay ¿Sí? unanimidad. Ya, acordado. En puntos varios, ¿alguien está solicitando la palabra? Diputado Andrés Molina. Sí. Gracias, presidenta. Para a los invitados que están presentes, en especial al señor ministro y a los colegas. A mí me parece que es importante poder determinar el tema de efectivamente saber si vamos a poder convertir esto en una comisión o en el caso cierto de mantener la comisión como está. Me parece que es importante que hagamos un resumen de oficio que pudieran enviarse a las distintas instituciones, en el caso cierto de tal manera de ir cerrando el capítulo. No podemos estar semana a semana, y en esto quiero, con el respeto de las personas que están invitadas, cierto, tenerlas todas las semanas aquí, entendiendo también que tienen una responsabilidad muy importante hoy por hoy respecto a la pandemia. Entonces creo que es muy importante que tomemos un acuerdo, presidenta, que si efectivamente no nos constituimos como una comisión, cerrar este tema, pero al mismo tiempo cierto, tener la facultad de poder pedir todos los oficios necesarios justamente a funciones y dejar que estos oficios nos traigan de vuelta, poder tener conocimiento de ello y luego, si hay que establecer una nueva reunión con el caso del ministro y las instituciones, hacerlo nuevamente. Pero creo que llegó el minuto en que este tema, cierto, le demos un corte, y quiero pedir un acuerdo en ese aspecto de si efectivamente, como decía la Secretaría, no tenemos las facultades para constituir una comisión investigadora en esta comisión que es permanente, operar de esa manera. Ese es el acuerdo que quiero pedir. ¿Alguien más se va a referir al punto que ha planteado el diputado Andrés Molina? Diputado Raúl Saldívar, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Por favor, señálenme si se escucha. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Saludar a todos los concurrentes a esta sesión, también a los invitados, al señor ministro y a todas las personas que están colaborando en este proceso. En primer lugar, la sesión anterior quedó claramente demostrado por las informaciones técnicas que nos entregó el secretario de la comisión que tenemos que descartar definitivamente la viabilidad de convertir esta comisión en una comisión investigadora. La única forma de convertirla en comisión investigadora es proponer la constitución de una comisión investigadora y que los componentes de esta comisión la constituyan. Lo que naturalmente también tiene algo de extraño, pero es una fórmula posible. Pero sin embargo, yo creo que no correspondería ni sería positivo desnaturalizar el sentido de esta comisión permanente, transformándola de acuerdo a distintas circunstancias en comisión investigadora, cualquiera sea la modalidad que se aplique. Lo importante es que podamos solicitar los oficios, contar con todos los antecedentes necesarios que nos permitan sustanciar un proceso, cerrarlo y tener sus respectivas conclusiones, antecedentes, a fin de determinar qué acciones continuar llevando a cabo. Entonces, yo comparto en buena parte lo que ha señalado por su intermedio, presidenta, el diputado Andrés Molina, descartando, sin embargo, y dejando absolutamente fuera de toda posibilidad el que automáticamente nos convirtamos por decisión de la propia comisión en comisión investigadora, porque eso no tiene viabilidad ninguna. De todas maneras, reitero, es muy importante, sin embargo, el hecho de que vayamos cerrando los procesos, los capítulos, de tal manera que se vea que hay un avance efectivo, real, y por otro lado, todos los aportes que se hacen, la participación de distintas personalidades, desde autoridades del Ministerio hasta invitados especiales de la sociedad civil, todo ese conjunto de aportes se constituyan y con ello se sustancie un buen informe que puede ser perfectamente llevado a cabo en la comisión sin que necesariamente sea comisión investigadora. Estamos limitados, evidentemente, por el hecho de que no tenemos ninguna potestad que nos permita
convocar directamente a la comisión, pero sin embargo podemos solicitar los oficios y apremiar a las autoridades a fin de que se responda con prontitud y en los tiempos oportunos, a fin de tener todo este proceso en tiempo, en condiciones y en documentos de manera oportuna. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro, a sus asesores, a mis colegas. Mire, la verdad que yo había, no sé si fue alguien más, pero por lo que recuerdo yo, el que había propuesto que nos transformáramos en comisión investigadora, porque había ocurrido una vez, digamos, me tocó presidirla a mí, fue la de los terribles errores del patio 29, pero después el secretario nos decía que el reglamento cambió, ¿no es cierto?, y que ahora eso es imposible. Pero por otro lado yo veo que la única diferencia que tenemos entre la comisión investigadora y esta comisión es la posibilidad de citar e invitar. Y hoy día veo que hay consenso de todos, por lo menos es lo que he visto en esta comisión, tanto del Ejecutivo como del Gobierno, de seguir con todas las instancias o todas las sesiones que puedan haber, y con el ánimo de buscar, ¿no es cierto?, responsabilidades y terminar con los abusos que han existido en el tiempo, y especialmente ahora lo que ocurrió ahí en el sur. Entonces, yo entiendo que hasta ahora nadie se ha negado a participar en la comisión. Como dice el diputado Saldívar, lo que podríamos hacer es seguir las sesiones que sea necesario. No me gustaría poner plazo a las sesiones, porque en la última hubo denuncias bien graves que puso el diputado Leonidas Romero y el diputado Sangüesa, entiendo, por lo que recuerdo, y por lo tanto yo seguiría sesionando por la gravedad de esto. Es tal la gravedad que yo no le pondría límite a las sesiones. Yo seguiría las veces que haya que seguir, y como dice el diputado Saldívar, al final nadie nos impide elaborar un informe como comisión permanente, ¿no es cierto? Y es la única diferencia que hay con la comisión investigadora, que se elabora un informe y se cita en vez de invitar. Entonces, ya llevamos como 3, creo que esta es la 4ª sesión. Todos los diputados y diputadas que hemos participado ya hemos conocido antecedentes que una comisión investigadora tendría que conocer de nuevo. Entonces, era una idea al principio que esta misma se transformara en investigadora, pero si no es así, yo creo que no veo la imposibilidad de que sigamos sesionando como Comisión de Derechos Humanos en forma permanente y las veces que sea necesario. Gracias, Presidente. Bueno, están los diversos planteamientos, y la verdad es que fue el diputado Tucapel Jiménez y la diputada Pamela Giles quienes también insistieron de que esta comisión pudiera constituirse en una comisión investigadora. Quisiera que el secretario nuevamente nos señalara, para quienes hoy día se han incorporado y que no tuvieron la oportunidad de estar en la sesión pasada, y podamos definir cuál va a ser la decisión que se va a tomar, entendiendo la situación de gravedad que igual ha planteado y que conocemos todo, y por cuál se fundamenta en lo que ha dicho el diputado Jiménez. Antes del secretario quiere intervenir el diputado Sangüesa. Ofrezco la palabra. Presidenta, yo creo que encuentro que es inoficioso que sigamos dando vuelta en el mismo tema. Yo creo que hay claridad y unanimidad de la comisión de seguir avanzando en el tema, como recién lo planteaba el diputado Jiménez, y creo que ese debiera ser el actor. Sigamos funcionando como corresponde y no le demos más vuelta al tema de si nos transformamos o no en comisión investigadora, y así aprovechamos el tiempo con nuestros invitados. Bueno, diputado Nino Bartolú. Si seguimos nosotros como comisión a una investigadora, es la citación o la invitación, o sea, que también es relevante. Entonces no es tan fácil que juntemos y hagamos nosotros si al final no tenemos ni respuesta de nada. Por eso la pregunta era si la sala nos puede autorizar, a lo mejor pedirlo ahí para que pueda cambiarse las personas que de esa comisión, que pase a ser la comisión investigadora a la Comisión de Derechos Humanos. Tiene toda la razón el diputado Sangüesa. Creo que nos va a tener que responder finalmente la mesa, así que por lo tanto, para seguir avanzando, porque el tiempo también apremia, vamos a
dar continuidad a la sesión. Hago presente que esta sesión se celebra de forma mixta con diputadas y diputados e invitados que nos acompañan de manera presencial y también aquellos que lo hacen por la vía remota a través de la aplicación Zoom. Esta sesión fue citada con el objeto de continuar analizando los casos de eventuales abusos sexuales cometidos en contra de menores en la residencia nido de la comuna de Hualpén. Para este efecto se acordó invitar al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín. Don Hernán, ¿él está conectado? Está conectado el señor Ministro. Ya. Al señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico Aguayo. También está... ¿No? A la señora Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz García. Muñoz, ella sí, ella está conectada, ¿ya? Al igual que el diputado también, señor Mario Venegas, y el diputado señor Renato Garín. Ya, le damos también la bienvenida a cada Paloma. uno de ellos. Ya. A la directora del Servicio Nacional de Menores del Biobío, señora Jimena Morgán Herrera. ¿No? No. Al secretario regional ministerial del Biobío, señor Sergio Vallejos. Tampoco lo está, Tampoco. Presidenta, pero si usted me permite recordarle que el ministro en la sesión pasada dijo que por decisión del ministerio no se había accedido a que pudieran conectarse con nosotros en tanto estuvieran haciendo la investigación. De todas maneras, la respuesta la tendrá que dar el ministro, señor Larraín. De acuerdo. A la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda. No, tampoco está conectada. A la señora concejala de Hualpén, señora Jessica Flores. Tampoco. Y a la señora directora nacional de la Sociedad Civil por la Infancia, señora Paloma Saninovich. ¿Sí? ¿Está ella? La señora Paloma sí. Sí, ella está conectada. Ya. Así que quiero ofrecer la palabra aquí. No sé, la sugerencia, ¿cuál será? ¿A quién le podemos ofrecer la palabra? Ya. Ya. Le ofrecemos la palabra al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín. ¿Se refiere aquí? Presidenta, buenas tardes, la saludo y por su intermedio a las diputadas y diputados que integran esta comisión y también a todas las visitas que hoy día están junto con nosotros presentes. Solo quería decir que según la información que me relató el Seremi de Justicia, con quien hablé hoy día por otra materia, le pregunté si iba a venir, me dijo que no había recibido una citación. No sé el caso de la directora regional del Sename, es lo que puedo informar sobre ese particular. Ahora, yo he hecho reiteradas veces uso de la palabra, así es que quedo atento a las inquietudes o preguntas concretas que en la comisión quieran tener para hacerme cargo de ellas. Estoy a su disposición con mucho interés porque esta es una situación grave que nos complica. Estamos aquí con nuestro equipo que ha estado interiorizado y participando activamente en esta situación y estamos a su disposición para las consultas específicas que nos quieran hacer, más allá de lo que yo ya he relatado en sesiones anteriores. Ya, entonces el señor ministro queda a disposición de las preguntas que se le hagan. Voy a ofrecer la palabra entonces a la señora directora nacional de la Sociedad Civil por la Infancia, señora Paloma Saninovich. Buenas tardes, presidenta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se le escucha bien. Muy agradecida por
medio suyo, Presidenta, señora Emilia, saludar al ministro, a sus colaboradores, a la defensora, muy agradecida a la defensora, y a cada uno de los diputados y la gente que trabaja de forma permanente. Evidentemente, ustedes acaban de explicitar los problemas que tenemos como para hacer una comisión investigadora respecto al caso de Hualpén, ¿ya? Están suspendidas las comisiones investigadoras. Pero, no obstante, ¿qué es lo que vengo a exponer yo acá? De alguna manera vengo a exponer las cosas que no eran motivo de una comisión investigadora que impulsamos nosotros, que fue por los niños extraviados entre el 2010 y el 2018, que fue la comisión investigadora número 31 del año pasado. Hay cosas que no se pueden poner en el informe, porque evidentemente no son parte del móvil de la investigación, del título, del marco genérico de la investigación, pero que sí son cosas que de alguna manera a uno le resuenan dentro de la cabeza desde el punto de vista de los derechos humanos, porque independientemente de que puedan haber sectores que se puedan sentir intimidados o aproblemados por el tema de los derechos humanos de los niños, y los niños no tienen cómo defenderse. Entonces, si los niños no tienen cómo defenderse, partiendo inclusive por el tema de que el onus probandi, o mejor dicho, el peso de la prueba cuando son abusados, depende de que ellos puedan probar como niños que fueron abusados de cualquier tipo de abuso. Entonces ya, si es que tienen la carga ya tan pesada, y más encima nosotros como adultos no les facilitamos el poder que ellos puedan defenderse, es cuando ahí uno empieza a hilar fino y uno va viendo institución por institución a lo largo de todos los poderes del Estado de cómo se comportan respecto a los temas de Sename. Entonces aquí hay cosas que quedaron en evidencia después de la comisión, que a mí, por ejemplo, me causa que tengo, por ejemplo, el lunes fue invitado a la Comisión de Constitución, fue invitado el fiscal nacional, ¿ya? En su lugar llegó la fiscal jefe de la Oficina de los Lagos, que es la nueva fiscal, después de que el fiscal Emil Fork renunciara por el informe de la PDI que hablaba y daba cuenta de los abusos cometidos a lo largo de todo Chile dentro de los hogares. Ahora, claro, ustedes quieren ver el tema de Hualpén, porque lo de Hualpén ahora nos repercutió en la cabeza, pero resulta de que, y sigue pasando, porque de hecho yo misma manejo antecedentes, puedo hacerlos llegar a la comisión de forma privada a cada uno de los diputados, pero el tema es que una de las cosas que tenemos en Sename es que hay, y no hablo, ¿me entiendes?, de que sea culpa de alguien, sino que hay una cultura, es un tema organizacional que tiende a hacer que las cosas se encubran y que no pasen. De hecho, prueba de esto es que en el informe de la PDI, en todas las bitácoras de los 240 hogares que se revisaron, todas tenían un déficit de registro de los ilícitos, hechos ilícitos o hechos que fueran constitutivos de delito o hechos que eran relevantes para la vida de los niños para poder hacer el análisis. Entonces, uno puede hacer todas las fiscalizaciones que quiera como Sename, pero resulta que tenemos problemas dentro de los hogares donde no se está registrando todos los hechos de las cosas que le pasan a los niños, de las cosas que son realmente importantes de analizar. Entonces, yo misma, por ejemplo, escuchaba la sesión antepasada de un diputado que planteaba las cosas que le fueron confidenciadas por trabajadoras de trato directo de Hualpén, pero yo asimismo, como él tiene ese tipo de declaraciones, yo tengo otras más del hogar Oscar Pereira, del hogar, de distintos hogares. Por ejemplo, nos dimos cuenta, por ejemplo, en el tema de Arica. Arica, algo tan sencillo como Arica. Arica, el año 2015, en la Comisión Investigadora Sename 1, había una red de trata desaparecida. Y ¿sabe qué? Arica es uno de los lugares donde hay más niños desaparecidos de la población. O sea, contando la población de niños, niñas y adolescentes, tiene uno de los índices más altos. Entonces, se siguen de alguna manera, uno va viendo cómo la trata, porque la explotación sexual infantil tiene 4 niveles. Y el más grave es la trata de cuando tú ya tienes esclavizado a un niño. Entonces,
cuando tenemos eso, en ese tipo de denuncia, es gravísima, es gravísima. Este tipo de denuncias y otros muchos hogares han terminado en eso. Y el problema es que el Poder Legislativo, después de yo hacer una larga investigación respecto a qué es lo que había pasado con Sename, porque, claro, yo quiero a la infancia, pero yo jamás en mi vida había visto el tema de Sename. Entonces, cuando yo me encuentro con el tema de que en realidad esto es un tema que el Poder Legislativo ha tratado de fiscalizar, ha tratado de legislar, pero en el fondo es como el Poder Legislativo no es nada contra el Poder Ejecutivo que esté de turno, sino que es un tema de sentido común. Tenemos 210 legisladores que no pueden empezar para hacer administración del presupuesto con lo que cueste que ustedes se pongan de acuerdo y con las horas de fiscalización, de estar frente en reuniones conversando, de ponerse a discutir sobre cómo van a invertir, de cómo van a invertir el presupuesto. Entonces depende mucho del gobierno de turno. Claro, ahora hemos avanzado respecto a cómo estábamos, claro, avanzamos, pero de alguna manera fue muy alta la apuesta de los niños primero, demasiado alta. Entonces ya desde ese punto de vista pasan cosas como esta, y en el fondo proyectos que eran tan hermosos como los niños primero, de alguna manera se nos cae, y se nos cae precisamente porque no hemos atacado lo fundamental, que es la cultura organizacional de Sename, que significa cortar cuellos, sacar esa estructura y reestructurarlo de nuevo completo. O sea, ahora tenemos un proyecto de Sename que es absolutamente cosmético. Lo único, yo me di el trabajo de ir metiendo inciso por inciso, y me di cuenta que en realidad lo único que cambia es que se le concede propiedades fiscalizadoras para poder sancionar, cosa que no tenía antes. Pero ¿cómo puede ser que Sename, porque Sename es el administrador de parte del Poder Ejecutivo sobre los niños tutelados del Estado, por mandato del Poder Judicial por medio de un tribunal de familia, ¿ya? El Estado, ¿ya? Ellos son los que ejecutan. Pero de alguna manera nos hemos puesto a pensar lo que pasa cuando de alguna manera, ya sea por medio de un colaborador, uso dentro de los niños, y eso no aparece en bitácora y no tenemos cómo de alguna manera cambiar estructuralmente. ¿Cómo puede ser que tengamos 1.500 sumarios dentro de Sename y no hayamos despedido, no hayamos asumido el costo de despedir y volar cabezas de lo lindo? Entonces, cuando uno no asume y no tiene de alguna manera a grandes males, grandes soluciones, porque este es un gran mal, lo que tenemos en Sename es un gran mal, y quien no quiera entender eso, y sigamos repitiendo el hartazgo, esta discusión, quien no entienda eso, de alguna manera nos vamos a seguir entrampados y nos vamos a encontrar con la comisión Sename 3, Sename 4, Sename 5 hasta el infinito. El tema de alguna manera es que si queremos un cambio organizacional, ya basta de dimes y diretes de tipo de politiqueros, porque esta cuestión de repente, hasta el tema de los niños de repente sirve para que de alguna manera se tiren todos politiqueramente unos contra otros, y este es un tema transversal, tiene que ser un tema transversal. Hemos tenido responsabilidad a nivel transversal y esto se tiene que solucionar a nivel transversal, y eso pasa porque hagamos políticas públicas que de alguna manera sean adecuadas y que a grandes males, grandes soluciones. Y inclusive lamento decir que, y en presencia del ministro, con todo el afecto le digo, el Poder Ejecutivo no lo va a solucionar. De alguna manera este es como uno de los primeros proyectos emblemáticos que se le debería dar la potestad a los 210 legisladores para que puedan hacer uso de que por medio de las leyes y no de reglamentos y protocolos o decretos supremos que hacen y deshacen, porque basta que de alguna manera, como las cosas no quedan amarradas por ley, basta que cambiemos de gobierno, que cambiemos de tendencia. No sabemos cómo puede venir el futuro legislativo, el Poder Ejecutivo de nuestro país en el próximo mandato, no tenemos idea. Pero sea quien sea, la idea es que solucionemos de alguna vez este nudo gordiano, y en los nudos gordianos se soluciona cortándolos. Carlomagno, cuando lo solucionó cortándolo. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, tenemos que entender que en realidad el problema de Sename, mire, ustedes pueden, yo les digo, tengo tantos temas que no caben en esta comisión para yo hablarles en este pequeño minuto respecto a las cosas que descubrí, y que de repente uno dice, sinceramente, esto no es un tema político, es un tema transversal de responsabilidades, y que yo, es más, sabiendo un poquito de derechos humanos, yo podría atreverme a decir por qué se habla de abuso sistemático de los derechos humanos.
y se habla de abuso sistemático porque de alguna manera nadie, absolutamente nadie, le coloca el cascabel al gato. Nadie, porque de alguna manera el Poder Legislativo, digamos lo que quieran, pero el Poder Legislativo no tiene poder sobre el Poder Ejecutivo, ni siquiera de fiscalización real, porque basta que, miren, yo les voy a decir, en la comisión investigadora yo me di cuenta de dos cosas. Uno, que todo lo que averiguamos, lo averiguamos por ley de transparencia a las organizaciones de la sociedad civil, porque todos los que fueron a exponer fue una verdadera pérdida de tiempo. Yo me pegué el pique desde La Serena todos los santos lunes en bus a ver la comisión, todos los santos lunes del año pasado. Y ¿saben qué? Todos los datos sustanciales, como saber que hay más de 53.000 niños que no se sabe dónde están de parte del poder de parte del Poder Judicial, más de 53.000 niños que no se tiene idea dónde están porque no se han cerrado sus búsquedas en los tribunales de familia, que no tiene nada que ver con las presuntas desgracias. De las presuntas desgracias empieza a hacerse un segundo registro a partir del fines del 2015. ¿Ustedes creen sinceramente que esta información la proporcionaron las instituciones? No la proporcionaron las instituciones, fuimos las organizaciones de la sociedad civil que por medio de transparencia y por medio de googlear y rastrear y hacer operación rastrillo, peineta, hasta el último dato, fue que logramos enterarnos y generar un mapa conceptual respecto de qué es lo que pasa con las desapariciones de los niños de Sename. La información fue entregada a la Fiscalía de los Lagos, que lleva la muerte de los niños de Sename, que eran entre el 2005 y el 2015, terminaron siendo 1.313. Hasta marzo del 2019 alcanzan a ser poco más de 1.800. Y las muertes siguen ocurriendo, ¿ya? Y los abusos siguen ocurriendo, las bitácoras, los delitos y los hechos relevantes siguen no estando registrados en las bitácoras. Sí, seguimos teniendo un subregistro y una subdenuncia de todos los hogares a lo largo de todo Chile. Entonces, yo agradezco al gobierno porque yo de verdad tengo que ser súper sincera. Y el hecho, ¿me entiendes?, de que de alguna manera haber puesto en el tapete, porque antes hablar de infancia, hasta en la Cámara de Diputados era como predicar en el desierto, salvo con diputados como el diputado Zafirio. Pero el diputado Zafirio es uno en 155, y ahora por último ya es tema dentro de los comités políticos, de las bancadas. Entonces eso yo se lo agradezco enormemente al Poder Ejecutivo de ahora. Pero claro que falta, la apuesta fue muy grande, y tenemos que seguir adelante. O sea, si ustedes me preguntan, no nos basta. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo hacer el puerta a puerta, comité político por comité político, diputado por diputado, y yo me puedo comprometer a explicar por qué tenemos que hacer una comisión investigadora terminando esto, pero tiene que quedar pendiente, porque de verdad, yo me atrevería a decir que esto es abuso sistemático de los derechos humanos de niños y niños y adolescentes, tutelados por el Estado. Y es un tema transversal, o sea, no tiene que ver con un poder ni nada, sino que la única forma de que el poder legislativo no sea parte de este abuso sistemático es que también todos voten por unanimidad a favor de esta comisión investigadora cuando salgamos de esto. Y que inclusive, como ustedes son comisión, y si pueden hacerlo, y si tienen alguna circunstancia, un pleno para poder tener y saltarse este tema, les aseguro que la información no la van a conseguir por medio de las instituciones. Por ejemplo, les voy a dar un puro ejemplo. En Fiscalía Nacional conseguimos lo que eran los 1.700, cerca de 1.800 presuntas desgracias y sustracciones de menores que estaban acumuladas sin resolver. Cuando llegó a exponer la Fiscalía, que llegó el fiscal de la zona norte, centro-norte, junto con un ex director de Sename. Los datos que trajeron eran desde el 2015, justo cuando empieza la subida en la curva. Antes de eso desaparecían 2, 3 cifras normales, pero a partir de ahí, y me traen justo las cifras a partir del 2015. ¿Cómo puedo yo pensar de que las instituciones tienen intención de que esto se sepa, de que esto se investigue, de que esto se muestre? Al final todos los datos que tenemos han sido conseguidos por la sociedad civil. Sí, es terrible, o sea, uno le dan ganas a veces de llorar, o sea, si no fuera porque yo soy un ser completamente racional, ponderada, medida, yo estaría destrozada porque yo realmente creo que hay que proteger a los niños. Entonces, claro, cuando me hablan de la Convención de los Derechos del Niño y un montón de cosas más, claro, son súper importantes, pero de verdad estamos súper al debe con los niños, o sea, de verdad, por favor,
lo único que yo puedo pedir es que nunca hagamos nunca más un circo político con el tema de los niños. ¿Por qué? Porque yo vi la comisión Sename 1, la comisión Sename 2, puros dimes y diretes de apuntar políticamente. Oigan, por favor, tenemos niños que están muriendo, tenemos niños que están, niños que están, ¿saben que inclusive saben que somos potencia exportadora de niños en adopciones? Entonces, cuando pasa lo de Hualpén y me dicen que la psicóloga jefa del hogar es la que hace los informes para que esos niños sean susceptibles de adopción, a mí me queda la duda realmente si la medida de protección del Estado es una medida efectiva o no lo es. Entonces, por eso cuando me dicen de que realmente el que tenía la responsabilidad ahí era la Fiscalía y la Fiscalía no investigó, no, pues ¿y dónde está la fiscalización de Sename? O sea, por último, quizás no tenemos atribuciones de fiscalizador, pero de alguna manera uno tiene que ser responsable. Y si es que más encima nos sale una noticia de que el Ceremi estaba enterado de esto desde hace muchos años y que tenía nociones de este tipo de denuncias, y que también el director de servicio lo tenía, de alguna manera a mí me causa mucho cuidado, porque de alguna manera, ¿qué hacemos como instituciones, como representantes de las instituciones, para que los derechos humanos de estos niños sean protegidos si ni siquiera el ONU Probandi está a favor de ellos? Ellos tienen todo el peso de la prueba. Si ellos dicen que alguien los abusó o que alguien hizo... Imagínense, por algo tenemos la ley de entrevistas videograbadas. Tenemos... Aún así, el peso de la prueba sigue sobre los hombros de los niños, sobre todo en abuso sexual. Y con la gente que toma determinaciones sobre la administración de su vida. Entonces, por ejemplo, a mí sí me dicen, por ejemplo, ahora que viene la ley de financiamiento del Sename, del nuevo sistema de protección y todo, para mí, por ejemplo, una de las medidas que habíamos visto y que inclusive llegamos a un acuerdo de tipo racional dentro de la comisión, fue de que la gente debería estar contratada directamente, el trabajador de trato directo, todos deberían estar contratados directamente por parte del Estado, ya sea que haya que flexibilizar sus contratos, hacerlos más exigentes, lo que sea. Pero les digo, tengo amigas que son directoras de hogares, ¿ya? Entonces, como esas amigas de repente veo que ponen un anuncio por Facebook, se busca trabajador de trato directo, se ofrece 350.000 pesos, en circunstancias de que cada niño al mes subió su subvención y ahora va a subir un 75% más. Entonces, ¿cómo puedo exigir calidad para que ese niño, y más encima, como es el contratante, es tu empleador, ¿cómo vas a tener independencia para poner en la bitácora, ¿saben qué? Hoy día le pasó esto a tal niño. ¿Cómo vamos a tener eso? No lo vamos a tener nunca, mientras la administración de la vida del niño sea por una parte y la administración del hogar sea por una parte y el trabajador de trato directo sea directamente dependiente de Sename, porque es la única forma de que se supervisen mutuamente y que quede esta cuestión de que la gente, como pasaba hace 2 comisiones que planteaba el diputado, que decía que todos tenían miedo de perder sus puestos laborales. Entonces, por eso yo les digo, sinceramente, si necesitan, yo tengo el contacto de todos los comités políticos en forma transversal. Yo trabajo en forma transversal, de hecho, o sea, estoy con todos. Realmente he tenido, ¿me entiendes?, la suerte, la dicha de poder trabajar de un lado para otro. Y quizás por eso resultó la comisión, porque no hicimos ni rasgadura de tipo politiquera, porque usted sabe lo que es la politiquería, todos sabemos lo que es la politiquería y cómo se usa, ¿me entiendes?, para que de alguna manera, si tienen la oportunidad lo hagamos, pero por favor con la infancia no, por favor con la infancia no. La infancia de verdad ya está cansada y no es solamente la infancia, nada más, es toda la infancia, o sea, creo que de verdad, estimados, estimadas, les digo que si necesitan ayuda, ¿me entiendes?, para de alguna manera golpear las puertas, entender el motivo de esto, yo de verdad, yo investigaría no solamente el hogar de Hualpén, yo investigaría, hay una comisión investigadora como corresponde y que tenga su sesión a la semana donde inviten ustedes a la gente y que a la vez la sociedad civil pueda estar enviando sus invitados y mostrando las evidencias que tienen, porque todos nos enteramos de cosas, todos. Entonces, esto no es un tema de rasgadura de ropas ni nada. Esto es un tema de que queremos mejorar, genuinamente queremos mejorar eso. Genuinamente queremos que haya un cambio cultural dentro de Sename.
Entonces, claro, damos señales por fuera, los niños primero y todo, pero yo muchas veces lo dije, inclusive la señora Susana, que ya no está dentro de la dirección, que de alguna manera no hay una medida acorde entre lo que se dice y lo que se hace culturalmente, porque imagínense, no hay ni una querella donde el Sename haya sido parte, ninguna. ¿Cómo me dicen que? Porque ese niño tiene una medida de protección sobre él. Ese niño tiene una medida de protección. Al tener una medida de protección de parte del Estado, el que es el garante de sus derechos es el Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo representa Sename. ¿Cómo puede ser de que Sename no se haga parte de ni una sola querella por maltrato? ¿Cómo madre? Porque si es el padre, porque es no somos un Estado paternalista ni nada, pero ¿cómo no vamos a ser de alguna manera acogedores y paternales con nuestros propios niños, los propios niños que están en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo no van a tener un padre que los represente? Entonces, cuando Sename no se hace parte de esas querellas, cuando vemos, por ejemplo, que la única forma, y por eso inclusive le dijimos por Twitter a la señora Patricia que estábamos agradecidos de la valentía de ella, porque de alguna manera el programa Mi Abogado es también por Sename. Entonces, si Sename es el abusador, en algunos casos, y a la vez el defensor, y es el que paga al defensor, ¿cómo vamos a efectivamente tener una defensa para los niños? Es ilógico. Estamos en un mundo de adultos tratando de cuidar a niños, y más encima donde todos los roles de verdugo y de persecutor y de buscador de la defensa está todo dentro de la misma institución. Entonces, ¿cómo no vamos a tener, más encima cuando tenemos sumado al tema, ¿me entiendes?, de las fiscalías, como la Fiscalía de los Lagos, que por ejemplo el lunes estuvo en la Comisión de Constitución y no estuvo, la señora Gloria no hizo trazabilidad de cuáles eran los cuántos funcionarios formalizados habían, cuántos habían llegado a condena. ¿Saben qué? El próximo va a prescribir la investigación y esto va a quedar en nada de nuevo. Entonces, ¿de qué sentido de la justicia? ¿Qué justicia podemos esperar de los niños cuando después salen al estallido social y la mayoría de los niños que están en situación de calle terminan, ¿me entiendes?, metidos en la primera línea? Entonces, si es que no logramos entender esto, de que en el fondo tenemos un tema histórico y que los nudos gordianos se cortan, señora y no Paloma, es tratando de deshacerlo a manito. ¿Aló? ¿Me escucha? Emilia. Le agradecemos la exposición porque igual tenemos más invitados. Usted lo ha hecho muy claramente, así que por lo tanto le agradecemos. Y si tiene antecedentes los cuales nos ha expuesto, también sería importante apoyarnos y aportarnos aquella información. Ni un problema, señora Emilia. Muy agradecida por su tiempo. Le otorgamos la palabra a la concejala de Hualpén, señora Jessica Flores, que se ha incorporado. Ella lo propuso el diputado Sergio Bobadilla para que pueda exponernos en este minuto. Buenas tardes, presidenta. Saludar a los diputados presentes, saludar al ministro también. Mi nombre es Jessica Flores, soy concejal de la comuna de Estihuayante, de profesión terapeuta familiar, magíster en políticas públicas, magíster en ciencias de la familia, diplomada en orientación y mediación familiar. Yo fui directora, no sé, ¿me escuchan? ¿Le escucha bien? Ya, yo fui directora del Sename en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. La verdad es que tengo que comentar que fue una experiencia bastante traumática. De hecho, casi sin cumplir los 2 años de directora, me vi en la obligación de renunciar. Y renuncié por no ser cómplice. Entiéndase bien este concepto. Por no ser cómplice de las graves vulneraciones de niños, niñas y adolescentes que de alguna forma cayeron en mis manos. Creo, de hecho, soy la directora símbolo de esa época, año 2011, fines de 2011, que denunció y develó las primeras muertes y graves vulneraciones de niños, niñas y adolescentes en manos del Estado. Yo quiero comentarles
que lamentablemente, habiendo participado en la comisión investigadora Sename 1 y 2, al final del día todo queda en la impunidad. Y esto se explica por una razón muy lógica. Aquí existe una triada perversa, y la triada perversa dice relación a la víctima, al victimario y todos los terceros cómplices que callan por temor a perder la pega, por temor a la institución, a los castigos, al que dirán, no sé, pero todos los terceros cómplices que callamos y no hacemos nada por estos niños que no tienen voz. Yo, a partir de mi renuncia y denuncia de las graves vulneraciones de estos niños, yo armé mi propia ONG de infancia. Hemos, desde esa época, año 2012, a la fecha, asesoramos todo tipo de vulneración que viven los padres o los niños que ingresan al Sename. Yo les hice llegar, vía correo, un informe hecho por una jueza de la República el año agosto del 2011. Eso solo a modo de simbólico se los hice llegar para que ustedes vean la magnitud de lo que ocurre y le ocurre a los niños, niñas y adolescentes en manos del Estado. Ese informe hecho por la jueza Antonella Farfarello, presidenta del Tribunal de Familia de la provincia de Concepción, ella hizo ese informe en una visita que hizo al CREAT Arrullo de Administración Directa del Sename, y donde ella por primera vez entrevista a 14 niños al azar. Si ustedes tienen en su poder en este minuto, porque yo se los hice llegar con tiempo para que se les fuera entregado, si ustedes se fijan, en ese informe no solo hablamos de vulneración psicológica, maltrato, sino que derechamente hablamos de torturas. Entiéndase bien, torturas. Fíjese que los niños develan al equipo técnico de la jueza, que son castigados, y nombran a las tías, que por cierto, las educadoras nombradas por los niños, siguen en ese servicio cuidando de otros niños. Que se entienda bien. Estos niños develan, que son bañados con agua helada, con ropa, puestos encerrados en los baños, sin comida, o de lo contrario los bañan desnudos con agua helada. Está el informe Farfarello. Quiero decirle que después de ese informe y a la fecha, a 9 años después, no ha ocurrido nada. La impunidad ha sido absoluta. Quiero decirles que de todas las denuncias que yo hice llegar a la Fiscalía cuando fui directora de Sename, en ese periodo que me correspondió 2010, abril del 2010 hasta diciembre del 2011, todas las denuncias hechas llegar a la Fiscalía en su oportunidad, al final del día quedaron en nada porque la Fiscalía se declaró incompetente para esos hechos denunciados. Por ende, no hubo seguimiento, legalmente no hubo ningún delito, no había nada que pudiera perseguirse legalmente, por ende la impunidad fue absoluta. Yo agradezco al diputado Bobadilla y al diputado Romero de que me hayan invitado a esta comisión, porque sin duda, seguimos al debe con la infancia. Yo quiero aprovechar que aquí está el ministro escuchando, quiero decirle al ministro que yo estoy muy preocupada, y fíjese que aún yo ocupando otro cargo en este minuto, siempre he seguido ligada a la infancia, y a través de mi ONG hemos recibido muchas denuncias, y denuncias que salen de los mismos profesionales o trabajadores del Sename. Yo de hecho, mantuve muy informado al asesor del ministro en su oportunidad, cuando a principios del 2018, hasta fines del 2018, el Sename regional estaba céfalo y no había directora.
aquí han ocurrido hechos importantes, como sobre todo los niños adolescentes infractores de ley. Aquí hubo una seguidilla de suicidio, intentos de suicidio de jóvenes infractores de ley, año 2018 y parte del 2019. Sin embargo, la verdad es que todo queda en nada. Ahí hubo importantes críticas al modelo de intervención, porque déjeme decirle, señor ministro, señores diputados, que lamentablemente no hay rutinas ni intervención psicológica para esos jóvenes infractores de ley, que en su gran mayoría, ellos ingresan al CIPCRC de Coronel y a todos los servicios del Sename, donde cumplen su pena los infractores de ley, ingresan con problemáticas de consumo de alcohol y droga, y por cierto también problemáticas psiquiátricas de base. Sin embargo, a pesar de que nos queda claro que hay consumo problemático, que hay patologías psiquiátricas de base, estos jóvenes no son intervenidos. Lamentablemente no hay una intervención individual para cada joven. Tampoco hay rutinas, y yo hablo estas rutinas de intervención en los jóvenes hoy día. Fíjense, señor ministro, sobre todo usted, se lo informo, hoy día los jóvenes, hay 20 jóvenes en el CIPCRC de Coronel, jóvenes que no tienen rutina, jóvenes que no han dado la PSU, jóvenes que no tienen ninguna mirada hacia el futuro de reinserción en la sociedad, no tienen ninguna oportunidad, e incluso ni siquiera intervención a las familias de origen. ¿Qué quiero decirle con esto? Que los referentes más importantes de estos jóvenes es la familia, y la familia de alguna manera tiene antecedentes delictuales, pero no se interviene en la familia, y los jóvenes, después que salen, cumplen su pena, vuelven al sistema familiar perverso, disfuncional, donde está inserto y donde están sus referentes más importantes que no han sido intervenidos. Lo mismo ocurre con nuestros niños vulnerados sus derechos en protección. Tampoco, aquí el énfasis no es otorgarle más recursos a los organismos colaboradores. El incentivo está, como dice la Convención de los Derechos del Niño, Niña, Adolescente, es restituir el sistema familiar, entregarles a estos niños, de alguna manera, devolverles su familia. Fíjense que estos padres negligentes que de alguna manera vulneran a estos niños por negligencia parental, fíjense que ellos también fueron vulnerados en sus familias de origen y también recibieron y copian, de alguna manera copian este modelo vulneratorio y lo aplican a sus hijos. Por ende, si no intervenimos a las familias de origen, no intervenimos a la familia de estos niños vulnerados, la verdad es que es más de lo mismo. No podemos seguir castigando a las familias sin entregarles de alguna manera algún tipo de intervención para que esos niños que viven institucionalizados puedan tener un hogar, pero un hogar contenido, un hogar que les dé protección, pero nadie interviene a esa familia. Entonces, yo creo que aquí hay temas súper relevantes. Debemos poner el foco en recuperar a las familias. Yo creo que eso se ha perdido un poco de vista. Y también siento que de alguna forma hemos perpetuado un modelo perverso en esta triada perversa que está la víctima, el victimario y todos nosotros, que al final del día nos volvemos cómplices porque no hacemos nada por restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo soy partidaria, y humildemente lo digo, desde mi experiencia con familias que vulneran a sus propios hijos, por mi experiencia, por más de 20 años con trabajos de familia, creo que el acento lo debemos poner en la familia, en recuperar esta familia. De lo contrario, estamos haciendo más de lo mismo, y sobre todo el enfoque que le debemos de dar a los infractores de ley también es recuperar a esa familia o algún referente importante de esos jóvenes y entregarle a esos jóvenes la posibilidad
de reinsertarse ciertamente a la sociedad, pero con instrumentos, con herramientas. Hoy día tampoco nos preocupamos de capacitar o de entregarle herramientas a esas niñas, adolescentes que pronto van a salir para cumplir mayoría de edad y que no están preparadas para una vida independiente y afuera de las manos del Sename, que también las hemos olvidado. Así es que yo creo que todavía hay mucho que hacer, pero el foco esencial es que todo lo develado en las comisiones investigadoras Sename 1 y 2 no queden en la impunidad, porque es una señal potente para el victimario que vulnerar sale costo cero, y esa señal no la podemos seguir dando. Yo quiero agradecer a la presidenta, al diputado Bobadilla, al diputado Romero, por haberme dado la posibilidad de haber comentado esta experiencia vivida, y sin duda tenemos mucho que hacer, y por cierto, todavía estamos al debe con la infancia. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, concejala, señora Jessica Flores, por la intervención. Le voy a dar la palabra a la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, para que posteriormente cada uno de los diputados y diputadas pueda hacer las consultas a quienes nos han expuesto. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludarla a usted, a todos los miembros de esta honorable comisión, también, por cierto, a los invitados e invitadas. La verdad es que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos planteado todo lo que en relación con este caso teníamos que formular desde que se ha iniciado esta comisión. Como se sabe por parte de los integrantes de esta, nosotros presentamos una querella criminal por delitos que ya se conocen relacionados con violación, abusos sexuales, explotación sexual comercial infantil, en relación con los comportamientos que habrían vivido niños de la residencia Nido. Hemos solicitado también la resolución del Tribunal de Familia de Talcahuano que ordene el término pleno y completo del convenio como organismo colaborador con la Fundación Luis Padre Amigó, resolución de la cual hasta la fecha no hemos tenido noticia. Y en paralelo solo me permito informar, teniendo presente ciertas peticiones que se habrían formulado, entiendo, por la diputada Giles. En esta comisión me ha llegado un oficio de la misma, y sin perjuicio de la respuesta que formalmente y por escrito se entregará, que nosotros, al menos como Defensoría, hemos conocido de una denuncia que dice relación con procedimientos irregulares vinculados a adopción, razón por la cual también hemos presentado la denuncia criminal ante la Fiscalía Regional del Biobío, precisamente para que se indague el contexto particular en que se habría procedido a esta situación en relación con una niña. Esos antecedentes develan una situación comportamental que, por cierto, es materia de la investigación penal que está siendo sustentada por la Fiscalía del Biobío, que, como es conocido también por quienes integran la comisión, es secreta para quienes no intervienen en dicho proceso, y por tanto no corresponde que en esta instancia se esgriman antecedentes relacionados con aquella. Solo transmitir a la comisión, señora presidenta, respetuosamente, que creo que hay un elemento de juicio que es relevante en lo que se ha planteado y que me parece que podría ser en razón de lo que algunos diputados han formulado con anterioridad en términos de la definición que esta instancia tiene, ¿no es cierto? Esto no es una comisión investigadora. La verdad es que desde mi perspectiva las comisiones investigadoras, si no tienen como consecuencia que las cosas que se investigan cambien, obviamente ahí hay un tema en términos de la utilidad que reportan, y para eso es importante tener presente que en relación con el tema Sename han habido a lo menos 2 comisiones investigadoras y la situación sigue siendo tan grave como hace mucho tiempo atrás. Pero dicho aquello, sí creo que en razón de lo que se plantea por algunos parlamentarios, la petición de oficios e información puede ser un elemento de juicio relevante para las decisiones que ustedes puedan ir adoptando. Y en ese sentido me parece de la máxima importancia poder conocer en detalle qué ha pasado con todas las investigaciones penales que el Ministerio Público ha debido desarrollar en relación con niños, niñas y adolescentes que, encontrándose bajo cuidado del Estado, han sido víctimas de situaciones y de hechos delictivos, porque el Ministerio Público es efectivamente el responsable no solo de perseguir criminalmente los hechos delictuales, sino que también de brindar protección efectiva a las víctimas.
y me parece que acá es de todo necesario conocer con mucha claridad qué ha pasado con aquellos casos penales que han sido denunciados directamente por distintas personas y en distintos contextos respecto de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado víctimas. Entendemos que ha habido una sesión anterior en otra comisión donde se habría requerido información específica sobre la situación de la causa que se origina después de la irreparable muerte de Lisette. Nosotros no fuimos invitadas a esa sesión, por lo tanto desconozco la información que el fiscal o la fiscal Bitberg entregó en esa oportunidad, pero me parece que dentro de los antecedentes que para ustedes podrían ser ilustrativos de esta materia, podría ser requerir aquella información en detalle en relación a qué ha pasado con las investigaciones penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos cometidos al interior de residencias o de lugares donde se encontraban bajo cuidado del Estado. Eso es lo que me permito aportar o tratar de aportar, señora presidenta, y obviamente quedar a disposición de si es que existe alguna pregunta específica que se quiera formular en este espacio, dando cuenta de lo que nosotros como Defensoría de la Niñez podemos ejecutar en dicha virtud. Hay dos solicitudes de intervención del diputado Jiménez y Molina. Quisiera preguntar quién de los dos solicitó la palabra primero ahí, secretario. Yo entiendo que fue el diputado señor Jiménez. Ya. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez, posteriormente el diputado Molina y tercero el diputado Miguel Crispi. Gracias, presidenta. Yo había pedido cuando terminó la señora Jessica Flores, porque de lo que escuché de su intervención, ¿no es cierto?, bien dramática por todo lo que le tocó vivir a ella como directora, ella dijo que había enviado un informe a la comisión. La verdad yo no recibo nada y estuve mirando ahí en la... Entonces lo más probable es que nos lo envió por correo electrónico, no sé cómo lo envió, pero bueno, más que eso, digamos, lo importante es que ahora nos hagan llegar ese informe. Yo no lo encontré, ya, pero no hacer cuestionamiento de eso, sino que me lo envíen ahora. Yo quería aprovechar, bueno, tenía un par de preguntas, pero quería preguntarle al ministro que primero en la sesión pasada, ministro, usted dijo que iba a viajar al sur. Quería saber si eso se concretó y qué resultados tuvo. Y lo otro que tenía preguntado, porque en algún momento dijeron que las fiscalizaciones se hacen una vez al mes, ¿no es cierto? Yo pregunté también qué había ocurrido con la fiscalización de este centro, porque en el fondo o había sido una fiscalización y evaluación positiva, cosa que a la luz de todo lo que hemos sabido, digamos, claramente hay una negligencia porque no debería haber sido positiva, o si realmente esa evaluación fue negativa y no se hizo nada. Entonces, en ambos casos hay algo ahí que estudiar, y quería saber si ustedes están analizando, ministro, aumentar estas fiscalizaciones y que sean, digamos, vinculantes el estudio o el resultado de esas fiscalizaciones, porque de repente si va y dicen que no funcionaban las cámaras, que no funciona esto, no funciona lo otro, y no se hace nada, o si se va, digamos, y se dice que está todo bien cuando no todo está bien, entonces algo no está funcionando en ese sentido con los centros de colaboración. Entonces, preguntarle qué están analizando respecto a esa situación, ministro. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra al diputado Andrés Molina. Gracias, presidenta. Estaba inscrito antes que mi amigo Tucupel, pero no importa. Agradecerle a la expositora, en especial, digamos, ya habíamos escuchado a la defensora, pero a Jessica Flores, a Pamela también. Y ahí a mí me surgen algunas preguntas que son importantes. Uno, aquí se habla, y señor ministro, para que se anote ahí el oficio también a través de la Secretaría, la señora Pamela nos dice que hay 1.500 sumarios. A mí me gustaría saber con claridad cuántos sumarios son los que hay, el estado de estos sumarios, cierto, interno, y efectivamente en ese estado también ojalá conocer si efectivamente, como dice ella, aquí no hay un resultado, digamos, de el resultado final de estos sumarios, si al final queda en nada,
internamente una cosa, cierto, que tiene que ver con la justicia y otra cosa tiene que ver con los temas administrativos. Si efectivamente aquí no estamos fallando y probablemente hay una falencia en el tema de fiscales y quizás tenemos sumarios que se arrastran de 4 años, 5 años, no se cierran. Esta también es una realidad en varias instituciones del país, pero claramente si nosotros medimos dónde tenemos que poner nuestro esfuerzo, dónde pusimos también nuestro esfuerzo como gobierno, están los niños primero y por lo tanto conocer esa situación. En la misma línea, a mí me gustaría que oficiáramos también a la Fiscalía en la línea de lo que decía la defensora recién, es decir, ¿cuántos casos tenemos nosotros hoy día, cierto, que tienen y que involucran organismos del Estado tutelados, cierto, que tienen que ver con niños que han sido violentados en sus derechos? ¿Cuántos casos tenemos hoy día en todas las fiscalías de Chile que están ahí pendientes también? Y que en este caso, digamos, sería bueno saber también si hay una querella, y aquí una pregunta al propio ministro nuevamente, ¿cuántos casos tenemos en los cuales el Sename se ha querellado? Se dice que no hay ningún caso en el que el Sename se ha querellado. Me gustaría saber, ¿cierto?, efectivamente si tenemos una acción presente en los casos judiciales, si estamos, ¿cierto?, en alguna medida colaborando con las investigaciones o estamos en una postura más bien pasiva. Y ahí también pedirle, en este caso, a la defensora, cuántos casos tiene de querellas en las cuales la Defensoría está hoy día en forma activa respecto a niños, niñas y adolescentes, de tal manera de poder medir este problema que muchos de los que vemos acá hacen ver, y que todos yo creo que tenemos conciencia que no es un tema solo de Hualpén, pero con esto, y aquí también hacer un tema, muchas veces, y yo soy diputado nuevo, estas comisiones investigadoras claramente uno siente muchas veces que no sirven para nada, que son al final pérdidas de tiempo, pero yo creo que lo potente de esto es que desde una investigación, desde una comisión investigadora, en el ámbito, cierto, de lo que es la difusión, la comunicación, la parte pública, vayamos tomando conciencia y quizá uno va construyendo en alguna medida, cierto, escalón tras escalón, una mejora. Yo creo que tenemos que también aquí reconocer que tenemos una sensibilidad mayor y eso significa también una responsabilidad mayor. Claramente, los que en alguna medida estamos en esto, y en ese sentido, esto es lo mismo cuando, cierto, en la iglesia el señor cura le dice a uno, mire, usted no sabía que era pecado, bueno, ahora ya que sabe que es pecado, ahora va a tener que pagar, porque ahora en este minuto nosotros ya tenemos conciencia de esta situación, por lo tanto ya somos responsables, lo decía recién también Jessica, cuando nos incluía como una persona responsable de esta situación, que me parece muy atingente y la felicito. Sin duda, ministro, en la misma línea que ella hacía ver, aquí se habló mucho de que este era un problema estructural que efectivamente está en un contexto donde los esfuerzos en la política pública tenían que ver con la familia. Muchos discursos escuchamos donde nos íbamos a hacer cargo justamente del trabajo del padre, del problema de la madre, de ir a revisar y a ver cómo, cierto, el aparato público o cómo, cierto, este ente público se hacía cargo de la problemática de esa familia donde estos niños nacieron y claramente lo decía muy bien ahí Jessica. Me gustaría saber qué está pasando, ministro, con esa línea. Yo sé que estamos hoy día en una instituciones más bien familiares, es decir, estamos privilegiando una acogida con una mirada más bien familiar, ¿cierto? Lo más una familia, eso se ha implementado, pero hacia atrás. Y bueno, está claro, yo en la medida que yo no quiero seguir preguntándole respecto a los temas de atención psicológica, etcétera, porque si ya lo estamos haciendo tan mal en muchos temas que tienen que ver con sumarios, con abuso, internamente pensar en que además podemos estar mejorando el tema psicológico sería fantástico quizás en algunos de los centros. Y por otro lado, aquí se ha demostrado también a través de lo que dice, de lo que nos dice Jessica, este no es un tema de quién administra estos hogares, tutelado o no tutelado, adentro del Sename, institución. Esto no pasa por eso. Yo he sentido que la discusión pública y la discusión en el Parlamento está abocado exclusivamente a una mirada de decir quién financia esto. Es decir, estamos financiando una organización
externa, no, tiene que ser el Estado que lo hace mejor, y lo que vemos es que los creadores, es decir, aquí tenemos problemas en ambos. Si aquí hay un problema, no es un problema lamentablemente de la forma en que podemos justamente tener estos hogares o la administración de estos hogares. El problema es la gente que administra y cómo efectivamente la gestión dentro de estos hogares, sean propios, cierto, directo o indirecto. Y yo siento que lamentablemente, y aquí una crítica para todos los que hemos estado en el Parlamento, el foco se ha puesto ahí, lamentablemente, y eso creo que es muy miope para la problemática que tenemos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Molina. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Crispi. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. La verdad, presidenta, es que yo no sé con qué cara nos tratamos de meternos en un tema tan complejo cuando la hoy día concejala y exdirectora del Sename nos muestra este informe de 2011 donde se denuncian cosas atroces. Yo tengo una hija de 1 año y medio y no entiendo por qué ella tiene un derecho distinto a otros niños que están en el Sename y que la meten en agua congelada cuando tienen problemas respiratorios, que la gritonean, que las amarrean. Entonces, creo que cuando, más allá de las polémicas, muchas de ellas artificiales que rodean a la política, yo creo que la gente al final no los cree porque no podemos resolver problemas como este. Son 6.000 niños y niñas y adolescentes. Y no hemos sido capaces de resolver el problema. Algunos venimos llegando, otros estaban desde antes, pero al final son las instituciones. Es el Parlamento, es el gobierno, también el Poder Judicial que se demora, o la Fiscalía que se demora y que no prioriza los casos. Entonces, hoy día estamos terminando de tramitar un proyecto de ley del cual al menos nosotros tenemos una opinión que es bastante insatisfactoria y creemos que no va a resolver esto. Y que va a ser otra generación de parlamentarias y parlamentarios que van a estar discutiendo esto mismo, y las mismas mujeres hoy día 3 que están comprometidas con la agenda de la infancia van a tener que hablarle a otros parlamentarios que van a querer hacer otra comisión investigadora para intentar resolver este problema. Es absurdo, es muy lamentable, pero estamos acá y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Yo en eso creo que siempre en el ámbito del Estado, lo que diferencia al Estado de lo privado es que en el Estado hay una persecución de responsabilidades más dura que en lo privado. En lo privado cada uno puede decir si quiere perseguirlas o no, son intereses privados, recursos privados, pero en el Estado no, son recursos de todos nosotros. Y en eso creo que es muy relevante ahí a través suyo, presidente, preguntarle al ministro respecto a las responsabilidades por el caso de Hualpén. ¿Cuántos sumarios se han abierto? En este caso en particular, entiendo y valoro mucho el ánimo de muchas de las exposiciones que hablan de que esto es una problemática mucho más grande, pero para poder al menos ver en este caso, sumándome también a lo que decía el diputado Jiménez, si es que se hizo la visita, ¿cuáles son los sumarios que están abiertos? ¿Cuánto van a durar? Esas personas, si es que hay sumarios, siguen estando activos en sus funciones, fueron suspendidos o suspendidas. La semana pasada el diputado Badilla hacía acusaciones muy graves sobre el Ceremi y el Ceremi sigue ahí haciendo su pega. Entonces, como que las cosas pasan y no hay... Yo no sé si esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Uno esperaría que del 2011 a la fecha se hubiera resuelto algo. Pero sí, en función de las responsabilidades, es necesario que las haya. Se resuelvan o no los problemas en el ámbito del Estado, tienen que haber responsabilidades, y en eso yo valoro la disponibilidad del ministro, pero el ministro es el responsable del Sename. Él es el responsable final. Y nadie recoge el guante y decir esto es mi responsabilidad. Nadie lo hace. Me encantaría que fuera la mía para poder decirlo. Pero en este caso es el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo a 6.000 niños, bajo la tutela del Estado. Entonces, preguntarle, ministro, cuáles son los sumarios, cuáles son las responsabilidades, y sumarme también a lo que decía el diputado Molina en relación a cuáles son las causas penales que se han investigado por niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, que estén a cargo de investigaciones por parte del fiscal nacional. Eso, presidente, gracias.
Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Gustavo Sangüesa. Diputado Gustavo Sangüesa. En breve. Yo creo que Sename ya lleva 40 años y la historia triste, dolorosa que nos ha acompañado por muchos años y que ahora nos toca a nosotros, como decía el diputado Crispi. Nosotros llevamos 2 años en este hemiciclo y creo que tenemos que asumir una proactividad mayor que lo han hecho nuestros antecesores. Si bien es cierto, han habido y existido diferentes comisiones investigadoras, el problema sigue. Tenemos esperanza de que este proyecto que crea el Servicio de Protección efectivamente logre mejorar las cosas y cambiarlas sustancialmente. Algunos dicen que no, que no va a dar, pero hay una inyección importante de recursos, se aumentan un 40% los recursos, que es uno de los temas que en diferentes comisiones nos ha tocado ver, que los recursos que existen hoy día son absolutamente insuficientes. Pero independiente de eso, de que ese es el camino hacia el futuro, yo creo que, presidente, quería pedirle que pudiésemos invitar al fiscal nacional para, en el fondo, solicitarle directamente que pudiese haber un fiscal de dedicación exclusiva a todos los casos del Sename. Hay una dispersión bastante grande de los casos. Finalmente, no sabemos cuántos son, no sabemos con cuánta sigilosidad se persigue finalmente, va a depender de cada fiscal en cada región. Entonces, creo que esta permanencia en el tiempo de las violaciones a los derechos humanos de los niños que están en el Sename amerita que pudiésemos tener un fiscal de dedicación exclusiva para poder tener y definir responsabilidades criminales en este tipo de casos. Yo creo que la gran deuda que tenemos finalmente los que somos actores políticos es que no hemos logrado que esto tenga una sanción que sea ejemplificadora. O sea, aquí tenemos no solamente la vulneración de niños, sino que la vulneración de niños que ya habían sido vulnerados anteriormente. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es mucho mayor. Yo, aparte de estar en la Comisión de Derechos Humanos, estoy en la Comisión de Familia, y este es un tema que también se trata ya, y creo que tenemos que pasar un poco más a la acción, no solamente el tratar los temas, el poder oficiar, el poder recabar información, sino que también tenemos que presionar a que los que tienen responsabilidades, el diputado Crispi hablaba de la responsabilidad que tiene el ministro, porque el Sename está a cargo es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero también aquí hay responsabilidades de la Fiscalía. Entonces yo creo que sería importante invitar al fiscal nacional para ver cuál es la visión y cuáles son las acciones que ha hecho la Fiscalía para que esto tampoco siga ocurriendo. Podemos sacar el acuerdo al final de la sesión. Diputado Cristóbal Urruticoechea, se la cedo. ¿Y hay algún otro diputado, don Hernán, que esté solicitando la palabra para posteriormente darle al señor ministro? Por lo menos en la pantalla no se ve que alguien más esté solicitando la palabra. El diputado Nino Bartolú, Cristóbal Urruticoechea, y posteriormente el señor ministro para que conteste al final. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo, la verdad, no quiero adelantarme a lo que pueda decir el ministro, que creo que va a ser bastante interesante, pero sí comparto en gran medida, por su intermedio, lo que estaba señalando, en algunas cosas, lo que estaba señalando el diputado Crispi. Y solamente dejar en claro algo. Desde que se inició este lamentable hecho, este lamentable suceso, ha salido aquí a la palestra, por llamarlo de alguna forma, varias veces el nombre del Seremi de Justicia, pero nadie se ha encargado de hablar con él directamente. Entonces las acusaciones que han vertido el diputado Bobadilla, las acusaciones que ha dado el diputado Leonidas Romero, son totalmente injustificadas. Yo tengo súper claro todo lo que sucedió, sé que el ministro también, sé que lo pueden compartir, se lo puedo hacer llegar a todos ustedes, y no me parece que se
que corresponda que en una comisión importante como esta, tratando un tema tan importante, se use el nombre de una persona tantas veces por parte de diputados de la coalición, que puede estar bien, pero que lo usen injustificadamente. Y dicho eso, Presidenta, yo quisiera agregar una vez más lo que dije en la comisión anterior, que estoy dispuesto a entregarle todos los datos que yo personalmente tengo, que sé que el ministro también los tiene, pero se los puedo hacer llegar inmediatamente, que relata hora a hora lo que iba pasando y cómo actuó la Seremía de Justicia y el Ministerio de Justicia. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Nino Bartolú. Gracias, Presidenta. De verdad que con este informe que nosotros tenemos a la vista, que han pasado tantos años, seguimos buscando culpables hacia el pasado y no avanzamos hacia el futuro. Indudablemente que el CREAT, para muchas personas que nos están escuchando y no saben qué significa, dice Centro de Reparación Especializada de Administración Directa. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos caso a este estudio que hizo acá la profesional, y lo acaba de decir la exdirectora, prácticamente hay una complicidad dentro de los funcionarios y que nadie habla. Imagínense cuando el diputado Zafirio hizo la denuncia de la cantidad de niños que habían muerto en los cenames y que la comunidad no se había enterado, no estaba por ninguna parte. Fallamos todos, aquí no es echarle la culpa a alguien en especial, aquí fallamos todos. Esa es la diferencia por no preocupación. Efectivamente, está bien evaluado el proyecto de formar los CREAT y la intención, ¿no es cierto?, de llevar a los niños para protegerlos que están con carencias, ¿no es cierto?, en sus hogares, maltratos familiares, no sé, desvíos por asuntos de amistades entre ellos, y se los lleva a un centro y creemos que como que está funcionando y no está funcionando. Entonces yo siempre he dicho que nosotros en Chile tenemos, aparte del himno nacional, tenemos un segundo himno, que es la cueca dicen que le hace pero no le hace. Porque hacemos como que todo está funcionando y no funciona, y nos destapan la olla y prácticamente se rebalsa toda la mugre que quedó ahí tapado por mucho tiempo, producto de gente que trabaja en los sistemas y que no hace ninguna denuncia. Por tanto, más allá de echar la culpa, yo creo que hoy día el ministro estaba presente acá y lo saludo muy afectuosamente. Creo que hay que tomar carta en el asunto de una vez por todas, y la verdad que escuché a otro profesional que estuvo que dijo que aquí los trabajadores deberían ser funcionarios del Estado. No significa nada, absolutamente nada, si no estamos de verdad haciendo cumplir lo que en algún momento, cuando se crean estas instituciones, de la buena intención no se pasa a los hechos reales. Que se sigue maltratando a los niños, cuando debieran ser estos niños los prioritarios, producto de que nosotros debiésemos recuperarlos para la sociedad futura, y no que sea una escuela, ¿no es cierto?, al final de transformación de personas, que incluso una persona lo dijo, a lo mejor no se dio cuenta, pero dijo, pasan a la primera línea, y nosotros sabemos lo que significa la primera línea. De verdad, Presidente, yo creo que aquí hay que asumir de una vez por todas con las personas que no tuvieron la dicha de tener una familia como todo el mundo se lo imagina, que van a ayudar a los niños, que se van a sacrificar los papás por ellos, y efectivamente son lanzados a la calle, y que el sistema los recoge por un programa que está muy bien intencionado, que hay recursos económicos de por medio, pero la verdad que no funciona. Por lo tanto, estando el ministro presente, yo le pediría, con todos los informes que tenemos nosotros a nuestra vista, con todos los antecedentes que hemos tenido durante años, y partiendo por la denuncia que hizo el diputado Zafirio, que destapó la olla, ¿no es cierto?, en la cual habían cientos de niños muertos, y que prácticamente la sociedad chilena se había hecho la lesa. Eso lo siento. Muchas gracias, diputado. El señor ministro, en la sesión pasada nos preguntaban a los diputados qué es lo que ustedes quieren con que nosotros hagamos. Yo creo con la exposición que han hecho cada uno de los diputados, también la diputada Giles en las sesiones anteriores, en cierta forma lo que se requiere, señor ministro, es que se tomen medidas que sean de corto plazo, desde ahora ya, medidas de mediano y largo plazo, y en los cuales también sería importante conocer, entendiendo en la exposición que nos ha entregado la concejala, la señora Jessica Flores, como así también la señora Paloma Saninovic, y así como lo hizo la señora defensora de la niñez,
La verdad es que sería importante conocer cuántos sumarios hay a nivel nacional con respecto a esta situación tan grave que ha ocurrido, como el caso de Hualpén y tal vez en otros centros de menores, y cuál sería la fiscalización a los funcionarios de la red colaboradora del Sename. También conocer los vínculos, qué es lo que usted ha logrado hacer con respecto a las coordinaciones que debieran hacerse con el Ministerio Público para las causas que todavía no sabemos en qué estado están. Si quisiéramos analizar la situación de desigualdad, y que lo señala muy claramente la señora concejala, quien también tiene un organismo que ha permitido defender que no se sigan vulnerando derechos de niñas y adolescentes, y con esa experiencia nos señala que lo importante aquí es cómo se van a incorporar nuevamente aquellos niños, niñas y adolescentes a la familia. Pues si hay algún proyecto que pueda en realidad dar cuenta en el mediano plazo de esta situación, porque efectivamente si los niños han sido vulnerados en su familia, se encuentran solos en un centro, en absoluta indefensión también, ¿cómo hacemos posteriormente que estos niños se incorporen a la sociedad, se incorporen con la familia? ¿Qué tipo de modelo de intervención se va a establecer en el corto plazo? A su vez también es importante qué medidas se van a tomar con respecto a lo que planteaba la señora Paloma, al señalar de que esto ya viene de mucho tiempo atrás. Esta no es una situación de un gobierno, tampoco de un parlamento con diversos colores, sino que también es la responsabilidad que debe asumir el Estado. Por lo tanto, los tres poderes del Estado tienen que interactuar y resolver en cambios estructurales, como lo señaló la señora defensora de la niñez. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia allá cuando usted nos pide qué es lo que ustedes requieren. En el fondo queremos que ningún niño, ni niña, ni adolescente sea vulnerado en sus derechos en ninguno de estos hogares de menores o la red de apoyo de niñas y niños y adolescentes. Por lo tanto, creo que eso es lo que busca esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, por lo cual también sería importante que usted nos diera a conocer las medidas que va a tomar en el corto plazo, las acciones que ya ha tomado, las sesiones seguramente que llevó a cabo con diversas directores, Seremi de Justicia en la región del Biobío. Por lo tanto, yo creo que al día de hoy ya usted nos puede señalar con mayor claridad cuáles son esas inquietudes que plantearon todos los diputados y diputadas durante esta tercera y cuarta sesión hoy día. Ofrezco la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Nuevamente saludo a quienes han intervenido y agradezco el interés y preocupación que hay, que es compartido por todos nosotros. Esta situación es muy dolorosa porque uno quisiera creer que todos los esfuerzos que se han hecho, no solamente durante el actual gobierno, sino que incluso en el gobierno anterior, destinados a hacer cambios muy significativos, permitirían pensar que situaciones como la que ha ocurrido según la denuncia que hemos conocido en Hualpén, no existieran. Es lamentable estar expuesto a tener ese tipo de situaciones, no obstante, repito, todos los esfuerzos hechos. Este es un tema muy complejo, como bien decía la señora Paloma Zuninovich, este es un tema transversal, este es un tema que tenemos que tomar como Estado y ver cómo vamos sumando los esfuerzos que se están haciendo para realmente cambiar esta situación. Efectivamente, la vulneración que ha existido en Chile de niños, niñas y adolescentes durante mucho tiempo, la vulneración de sus derechos, nuestra incapacidad como Estado de garantizarlos debidamente, nos debe hacer trabajar con más fuerza en cambiar las cosas. Ahora, yo quisiera, probablemente no va a ser exhaustivo porque se han dicho muchas cosas, pero voy a intentar hacerme cargo de muchas de las que aquí se han dicho porque me parece importante hacerlo.
cambios ya se han ido implementando, ¿no? Por ejemplo, los CREAT, los Centros de Administración Directa, algunos ya se han cerrado, otros están en proceso de cierre y esperamos el próximo año culminar con el cierre completo. Eso, a propósito de que alguien decía, me parece que la señora Saninovich, que aquí no pasa nada, no se va nadie para la casa. Bueno, la transformación de estos CREAT en nuevas residencias familiares ha significado que un 30% de quienes trabajaban en esos CREAT no pasen a las residencias familiares, porque precisamente estas nuevas residencias exigen nuevas competencias y calidades profesionales a veces que no las tenía el personal anterior, y eso ha generado un recambio que va ayudando a que el nuevo modelo de intervención que se está implementando en los organismos de administración directa, en las residencias familiares, sea distinto. Y esperamos que esto empiece a dar mejores resultados. No solamente esos cambios, también hemos ido avanzando en una política que se empezó a desarrollar algunos años atrás, incluso antes de esta administración, que en el modelo de cuidados alternativos, en lugar de hacer un énfasis muy fuerte en internar a los niños en residencia, que esto empiece a ocurrir con más fuerza en las familias de acogida. Eso permite, junto con la intención de reducir los tiempos de internación, permite tener una revinculación anterior y un trabajo más familiar, como son lo que pueden producir las familias de acogida, tanto extensas como externas, que son los dos modelos. En Chile hemos ocupado más el de la familia extensa, pero se está entrando al de la familia externa, aunque tiene más dificultades por otras razones que no es el caso analizar. Quiero decirles que hoy día tenemos más niños y niñas en familias de acogida que en residencias familiares, sean de administración directa o de organismos colaboradores acreditados. Si se está produciendo este cambio, que yo creo con el tiempo va a dar muy buenos resultados, es parte de lo que ya se han hecho en otros países y creemos que ese modelo ayuda. Se está también trabajando en una nueva forma de representación y defensa jurídica. Yo ya me he referido a esto en el pasado. Creo yo que la existencia del programa Mi Abogado ha sido algo realmente muy determinante en la defensa judicial. Hoy día, las defensas de los niños y niñas que han sido vulnerados, como los adolescentes, tienen en Mi Abogado alguien que hace seguimiento. No solamente se hace una denuncia, sino que tiene la capacidad de hacer seguimiento. Hasta ahora existe el programa de representación jurídica del Sename, que tiene un alcance más limitado, pero que hace también algo de esa función. Más que seguir creciendo por ahí, se hizo este programa Mi Abogado, que ya está en 10 regiones y que este año va a completar su existencia en todas las regiones del país, dando de esa manera representación judicial activa, como ya me voy a referir, ha ocurrido en el caso de la residencia Nido, y eso es extraordinariamente relevante para los efectos de lo que aquí se está mencionando. Hay cambios, por lo tanto, que son importantes en ese sentido. Se planteaba la necesidad de cambios estructurales en los modelos de intervención. Bueno, hay dos proyectos que están dando cuenta de eso. Uno es el de protección de la niñez vulnerable y otro el de reinserción social juvenil. El de protección, que está en manos en este minuto precisamente de una comisión mixta, hace los cambios que ustedes conocen y que han sido impulsados desde el Ministerio de Desarrollo Social. El otro proyecto, el de reinserción social juvenil, ese ha estado bajo la responsabilidad de nuestro ministerio, está también siendo analizado en segundo trámite constitucional por la Comisión de Constitución. En este minuto, mientras nosotros estamos sesionando, en paralelo, está precisamente la Comisión de Constitución viendo ese proyecto que establece un cambio muy radical en el modelo de intervención.
Lo hace a través de fórmulas mucho más personalizadas, con la participación de profesionales que puedan trabajar en cada adolescente, en cada joven, de una manera distinta. Le da roles distintos a los actores, tanto a nivel judicial como Ministerio Público y Defensoría Penal, trabajando también de una manera más especializada, e incluye cambios también en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que nos va a permitir, creo yo, modificaciones muy significativas. Está también un cambio que se ha producido a propósito de temas de transparencia. Me parece importante resaltarlo, porque aquí se decía que costaba mucho conseguir la información. Eso es cierto. Pero yo quiero decir que hoy día la información que se da desde el Sename es muy significativa. Yo creo que quizás no se tiene en consideración toda la información que el Sename, a través de las glosas presupuestarias, a través de los compromisos de información, le entrega al Congreso. Mire, es tanta la información que realmente a mí, que me toca firmar los oficios cuando se despachan, el Sename los envía al Ministerio, que hace de buzón en realidad, porque los elabora el Sename a petición de los compromisos legales de la ley de presupuesto, me llegan a mí, yo se los envío a la Comisión de Presupuesto, a las comisiones de Constitución algunos, de Familia, de Derechos Humanos, se reparten en distintas comisiones. Son, si mal no recuerdo, 56 informes los que uno entrega al año, con todos los antecedentes. Alguien decía, bueno, a esta institución, ¿cuánta plata le han dado? Los informes reflejan eso. La situación de los niños que fallecen durante el año, ahí está toda la información. La situación, ¿se hacen o no se hacen denuncias? Se hace toda la información, y el que quiera tirar el hilito, por así decirlo, y hacer la investigación, tiene todos los antecedentes. Realmente hay un esfuerzo de transparencia que, a mi modo de ver, probablemente no se utiliza. Esa información no sé si es realmente conocida por diputados y diputadas, por senadores y senadoras, si es procesada, si es analizada, porque yo creo que el esfuerzo de transparencia que se ha hecho es muy relevante y vale la pena mencionarlo. Aparte están otros proyectos, como el de garantía, que hace más ejecutable lo que establece la Convención de la Niñez, que me parece esencial bajarlo para hacerle una definición más concreta, más práctica. Si bien las convenciones y los tratados nacionales son aplicables directamente, una ley que facilite y que haga cierto en todo el sistema de protección de la niñez su vigencia, ayuda a respetar los derechos de los niños y a restituirles como corresponde. Esperamos que ese proyecto también resuelva las cosas. El otro proyecto que lamentablemente no hemos podido avanzar en forma suficiente es el de la adopción, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, entró a tramitación en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado. El proyecto entró a su conocimiento el 14 de mayo del año pasado, y a pesar de que le hemos puesto en el último tiempo 7 veces urgencia, no ha sido nunca visito. Vamos a esperar un año mañana. Y ese proyecto es importante, porque cuando los niños no pueden ser restituidos a su familia, porque hay familias que están quebradas, han sido abandonados, hay situaciones muy dramáticas, ¿quién se hace cargo de esos niños? Una fórmula es la adopción. Y esa adopción tiene que tener viabilidad. Lo de hoy día es muy complejo, es muy difícil, y hay muchas personas que están esperando años que esto avance, porque la ley actual no facilita las cosas. Este proyecto sí lo hace, y creo yo que ahí tenemos una transformación importante. Ahora, también me quiero hacer cargo de una inquietud que se ha planteado, que es la inquietud que compartimos, porque de los hechos que ocurren en el protocolo de actuaciones del Sename, surgen la necesidad de hacer sumario, pero también de hacer denuncia. Hoy día muchas denuncias se vienen haciendo, se hacía recuerdo de la investigación que se ha seguido a propósito del caso de Lisset Villa, que se inicia el año 2016, y la pregunta es, ¿qué pasa con todas esas denuncias y muchas veces querellas? Nosotros
a través del programa Mi Abogado, hacemos seguimiento de las denuncias que nosotros presentamos, que el programa presenta, perdón que hable en primera persona, que la Corporación de Asistencia Judicial a través del programa Mi Abogado presenta en cada uno de estos casos. Hay denuncias, hay querellas, en fin, hay seguimiento. Pero claro, yo creo que creo que también lo decía Jessica Flores y varios, desde luego, la defensora de la niñez, que hacía presente la necesidad de que el Ministerio Público pudiera dar cuenta de los resultados de todo este proceso, es una inquietud que yo creo que deberíamos seguir investigando, porque en cierto sentido está respondiendo el sistema. No siempre podemos evitar las cosas. Pero ¿qué hacemos cuando se producen? Están los sumarios. Nosotros tenemos hoy día en todo el país 850 sumarios en el Sename. 850. Había mucho más, había 1.200, 1.300, no recuerdo exactamente la cifra a la que se llegó. Hemos ido trabajando, avanzando en esto y se van tomando decisiones. Pero ¿qué pasa con las investigaciones del Ministerio Público? Creo yo que es un tema que vale la pena poder seguir indagando para tener claridad de si estos casos se archivan simplemente o si se investigan bien, si se toman medidas y si de eso podemos tener personas que resulten efectivamente sancionadas. Ahora, entrando ya más en concreto a la situación de la región y particularmente del caso de Hualpén, quiero señalar que sobre este particular planteaba, me parece que el diputado Tucapel Jiménez y varios, ¿no? El diputado Crispi, el diputado Andrés Molina, ¿qué se hizo en esto, en el caso de Hualpén? Quiero decir que efectivamente lo primero, como ya explicamos en una sesión anterior, fue separar a la directora y a las dos trabajadoras de trato directo que estaban involucradas en la denuncia. Y luego se hizo una presentación por mi abogado de una querella, esto se hace el 15 de abril pasado, luego la propia defensora de la niñez, días después, presenta una nueva querella, y el Consejo de Defensa pidió los antecedentes para ver si acaso se hace parte de este proceso. De manera que en lo que es la lista de persecución penal, eso ha estado caminando. Del mismo modo, el programa Mi Abogado informó a los distintos tribunales de familia de la zona, son 4 o 5 de distintas comunas, porque los niños no pertenecen todos a una sola comuna, sino que pertenecen a varias, y se están informando para que se tomen las medidas que correspondan de protección respecto de esos niños. Al mismo tiempo, se están haciendo respecto de las supervisiones algunas medidas. Efectivamente, desde el 1 de enero del año 2019 hasta marzo, se hicieron 19 supervisiones a esta residencia. Y la evaluación que tienen esas supervisiones tiene un promedio de 2,8 en una escala de 1 a 3. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con las supervisiones? Efectivamente, nosotros hemos hecho un esfuerzo y el Sename ha hecho un cambio en las reglas, un plan de mejoría de las supervisiones para que precisamente puedan ser de la mayor calidad posible, de la mayor acuciosidad posible. Incluso, de hecho, el programa Mi Abogado nos ayuda con su información muchas veces a dar cuenta de situaciones que ocurren y que nos permiten también hacer indagaciones para esclarecer situaciones que se advierten en las visitas que se realizan. Pues bien, lo primero que se ha hecho por parte de la Dirección Regional del Sename sobre este particular es hacer un sumario a quienes prestaron sus nombres o desarrollaron esos informes de supervisión, porque pareciera extraño que tantos hechos denunciados y se han agregado otras situaciones como denuncias. Me llegó hoy día un informe solicitando antecedentes me parece que esta propia comisión respecto de personas extraviadas que dicen relación con situaciones de adopciones que podrían no ser lo más adecuada. Algo hay ahí, todo lo cual obliga
también hacer un proceso de indagación. En el caso de la residencia NIDU, había 17 procesos de declaración de susceptibilidad, de los cuales, son 17, de los cuales 12 están en proceso, niños para ser declarados susceptibles de adopción, y 5 ya fueron declarados susceptibles. Estamos hablando de 17 de un total de 23 niños que había en esa residencia. Es obviamente un antecedente que hay que evaluar, y el programa Mi Abogado está precisamente analizando cada una de esas situaciones para ver efectivamente cómo se está realizando este proceso. Es decir, nosotros estamos trabajando en forma muy minuciosa, buscando todas las aristas respecto de lo que ocurrió, y a través de las investigaciones criminales, a través de las querellas, a través de las actuaciones judiciales de carácter familiar, a través de los tribunales competentes en la materia, sumario e investigaciones de actuaciones como las que me refiero en el caso de las adopciones, para avanzar en el total esclarecimiento. Pero no podemos quedarnos solamente en eso. Estamos también, ¿cómo no, Presidenta? Señor Ministro, ya nos están desalojando de esta sala. Está el presidente de la comisión de... Sí. Si usted me da 3 minutos, yo termino. ¿Cuántos minutos? 3. Y sería importante que nos acompañe el informe que tiene para que lo podamos revisar todos, por favor. ¿A qué informe se refiere? Sí, vamos a tener que establecer el acuerdo para el que está usted leyendo, y vamos a tener que establecer el acuerdo porque vamos a tener que salir de la sala para invitar, como señaló el diputado Sangüesa, al señor fiscal nacional, y ver la posibilidad de que puedan disponer de un fiscal con dedicación exclusiva para la situación que estamos analizando, el caso de niños vulnerados en Hualpén. Y la siguiente sesión va a ser el próximo miércoles, el cual nuevamente le dejamos invitado, donde Hernán hará las invitaciones correspondientes. También se sugirió la invitación para el señor Seremi de Justicia, porque bien señaló el señor ministro de que no se le había hecho llegar la invitación, así que por lo tanto lo corroboraremos en la Secretaría. Vamos a tener que disculparnos, señor ministro, porque ha llegado el término de la hora. Le pedimos disculpas que se nos haya terminado, habiéndose cumplido... don Hernán, establecemos el acuerdo para la invitación. Tenemos la comisión. Sí. Y hay el acuerdo, y tenemos comisión en minutos más de familia presidenta. Sí, estamos en eso, así que vamos cerrando ya. Y el acuerdo es invitar al señor fiscal, usted tomó nota, y al señor Seremi de Justicia. Y al Seremi de Justicia, sí, muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.